Entonces vamos a mirar este sistema, que sería el algoritmo de proyección para identificación sobre el sistema real, utilizando el Arduino. En el Arduino tenemos conectado entonces un sistema de orden 3. Vamos a mirar cómo es la respuesta del sistema en lazo abierto. Entonces en el diagrama de bloques vamos a utilizar un ciclo while con botón de parada y con tiempo de muestreo, por ejemplo, de 100 milisegundos. Vamos a utilizar la librería del Arduino, la librería links, y entonces creamos el sistema. Entonces acá tengo mi variable inicialización, que sería para abrir, para cerrar. Vamos a leer una señal análoga y vamos a escribir una señal que sería de PWM. Ese sería todo el programa. Entonces acá tengo la conexión, el canal donde voy a leer es el canal 0, el valor de PWM que voy a escribir, lo voy a escribir en el canal 3. Entonces aquí tendría el valor de salida, este sería el Y de K, y este sería mi valor de entrada, que sería el U de K. Este U de K es el valor del duty cycle, que va entre 0 y 1, y aquí termina ya el programa. Voy a graficar, por ejemplo, mi variable Y de K y mi variable U de K. Entonces voy a colocar aquí un graficador de tipo waveform chart. Este graficador es el de la señal de salida, Y de K. Puedo hacer uno también para la señal de entrada. Entonces vamos a mirar, por ejemplo, cómo es la respuesta del sistema. El puerto en el que tengo conectado acá es el COM4. Entonces sería mi puerto de conexión. Entonces ya está todo el programa. Tengo entonces las variables conectadas. Aquí estoy mirando el sistema directamente sobre el sistema real. Esta es la variable que estoy midiendo. Pongámosle acá 0.5 de PWM. Esta es la función de respuesta. Pongámosle acá 200 muestras. Esa es la forma como responde el sistema. Para un valor de PWM de 0.5, se ve que es un sistema por lo menos que tiene orden 2, por la oscilación que presenta. Esta oscilación es por lo menos de segundo orden con polos complejos. Y acá vemos pues la respuesta. Esta sería con la señal máxima. Llevémoslo hasta 0. Es un sistema de tercer orden. Esos sistemas de tercer orden, hechos con amplificadores operacionales, me permiten simular la dinámica de un sistema real. Entonces yo acá, por ejemplo, estoy simulando la dinámica de un sistema de tercer orden, en este caso, que tiene una respuesta con valor de estado estable y con polos complejos. Entonces es un sistema estable. Este es el sistema que yo voy a simular. Y este sería como la adquisición de datos directa que yo utilizaría para la simulación
o la validación de los datos de algoritmos de identificación. Entonces voy a hacer, por ejemplo, un algoritmo de identificación de orden 1. Entonces, por ejemplo, para los algoritmos de identificación, el algoritmo de proyección requiere que yo tenga los datos y de k-1 y u de k-1. Entonces, lo primero que tengo que hacer, al igual que lo hicimos para la de fuera de línea, es en los modelos que aparecen aquí, crear un chip register para poder almacenar los datos. Entonces, aquí, por ejemplo, tengo el u de k y el valor que aparece aquí sería el u de k-1 y yo lo inicializo con 0. Entonces este valor que sale acá sería el u de k menos 1. Si yo quiero tener, por ejemplo, el u de k menos 2, simplemente le doy acá agregar elemento. Este valor que sigue ya sería el u de k menos 2. Y si le doy otra vez agregar elemento, este valor que sigue sería el u de k menos 3. Entonces aquí tengo u de k menos 1, u de k menos 2 y u de k menos 3. Para la variable de salida y de k voy a hacer lo mismo. Entonces voy a crear un chip register, conecto el y de k lo tengo en esta parte. Aquí tendría entonces el y de k menos 1, lo inicializo con 0, creo un elemento y entonces aquí tendría y de k menos 1, y de k menos 2 y y de k menos 3. Entonces y de k menos 1, y de k menos 2 y y de k menos 3 serían las tres posiciones del sistema. En el modelo que aparece aquí ya tendría los datos disponibles para hacer identificación, por ejemplo, hasta un sistema de orden 3, que son los datos que aparecen allá. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Miren que ya estoy adquiriendo los datos reales sobre la planta real para hacer la identificación del sistema en línea. Voy a copiar el algoritmo, por ejemplo, usando un bloque. Pues yo lo puedo hacer acá todo con bloques. El que voy a utilizar es, por ejemplo, el de nodo de fórmula. Este lo utilizamos la clase anterior, se llama MATLAB, perdón, no de fórmula, no, MATLAB Script. Entonces aquí tenemos que almacenar los datos, por ejemplo, y de k menos 1, y de k menos 2, y de k menos 3, u de k menos 1, u de k menos 2, u de k menos 3. Y también necesitamos el dato y de k. Como variables adicionales requerimos, por ejemplo, el valor de teta de k menos 1 y el valor de salida va a ser el teta de k. Y quiero graficar también otra salida que va a ser el y estimado de k. Ese gráfico lo voy a utilizar para verificar que el sistema sí está estimando. Entonces son los datos que necesito. Por ejemplo, para el teta de k, yo voy a crear un valor inicial y un valor final igual con el chip register. Entonces, por ejemplo, aquí yo voy a definir esta función de tipo matricial, esta función chooseDataType 2D array. Entonces ahí la tengo de forma matricial. Voy a definir un vector de constantes con el elemento 0 como una matriz para inicializarlo. Entonces, con esto lo voy a inicializar. Por ejemplo, voy a inicializar en 0. Entonces supongamos que voy a hacer primero el de orden 2.
Entonces con el de orden 2, mi teta inicial, que sería el teta, en la primera iteración, la iteración 0, únicamente tiene dos elementos en 0. Este es mi valor inicial. Con este valor inicializo este sistema y este valor es el que voy pasando de iteración en iteración. Entonces aquí tengo los valores de teta de k menos 1, teta de k menos 2. Ya tengo casi todo. Voy a graficar, por ejemplo, el y estimado de k. Dije que iba a graficar el y estimado de k y el y de k, para ver si el sistema está estimando el valor de salida. Y voy a mirar el valor de los parámetros. Crear indicador. Entonces estos serían los parámetros estimados en la iteración k. Entonces aquí tengo el teta de k. Tengo la gráfica de los dos, el valor inicial. Ya estaría casi todo. Entonces ahora sigue. Vamos a conectar los valores de u de k menos 1. Entonces aquí iría u de k menos 1, u de k menos 2 y u de k menos 3. Y los valores de y de k menos 1, y de k menos 2 y de k menos 2 y y de k menos 3. Entonces ahí vamos a hacer la gráfica de los dos. Y ahora sí voy a escribir la ecuación. Entonces, por ejemplo, escribo el phi. El phi de k menos 1 es igual a menos y de k menos 1. Vamos a hacer primero el de orden 2. Entonces sería y de k menos 1, u de k menos 1. Entonces, ese sería el phi. ¿A qué sería igual el teta de k? El teta de k sería igual a teta de k menos 1 más phi sobre phi transpuesto por phi, que multiplica al y de k menos y estimado de k, donde el y estimado de k lo calculo como phi transpuesto por teta de k menos 1. Y aquí tengo que tener cuidado con esta división por 0, que el phi transpuesto por phi sea diferente de 0. Entonces uno lo que puede hacer es agregarle acá una constante pequeña, para que nunca le vaya a dar 0, que es usualmente lo que ocurre en las primeras iteraciones. Entonces aquí ya terminé el algoritmo. Noten que el algoritmo tiene teta de k igual a teta de k menos 1, lo estoy escribiendo casi igual como está aquí en el algoritmo de proyección, y lo único diferente que hice fue agregarle una constante muy pequeña, 0.00001, una constante muy pequeña, para la primera iteración donde esto da 0. Puedo hacer esto, o puedo simplemente quitar el valor de la constante y decir que si transpuesto por phi es igual a 0, que no haga esta división. Pues cualquiera de las dos es válida para hacer esta parte que correspondería al algoritmo de identificación. Aquí tengo conectado todo el sistema como si fuera a ser el de orden 3, porque miren que ya tengo almacenados los datos de y de k menos 1, y de k menos 2, y de k menos 3, pero el único que estoy haciendo es el de orden 1. ¿Cómo sé? Por los valores de phi y por el valor de teta inicial. La ecuación cambia si yo voy a hacer un sistema de orden mayor. No. Estas dos ecuaciones, que sería el y de k estimado y el teta de k, son iguales. Entonces esas no me van a cambiar. Lo único que me cambia, si yo cambio el orden del sistema,
es phi y teta. Esos son los únicos valores que me van a cambiar. Entonces, cuando yo hago el proceso de identificación, sería el proceso de identificación en línea. Yo lo que tengo que hacer es la adquisición directa de los parámetros del sistema. Y con esa adquisición directa de los parámetros del sistema, puedo hacer ya la identificación de los parámetros que quedan almacenados en teta de k. En las posiciones teta de k, sé entonces que la primera posición sería menos A1 y la segunda posición sería B0. Esas son las dos posiciones que tengo en el teta de k y que van a quedar almacenadas en este punto. En este caso, por ejemplo, las estoy mostrando en un vector, pero yo también las podría graficar. Las podría graficar mostrando, por ejemplo, el valor de variación, al igual que con los datos, al igual que como lo hice con el valor de entrada teta de k. Es importante que vean que los datos que estamos adquiriendo acá son directamente datos del sistema real. Entonces aquí ya tenemos el modelo del sistema. Cuando vayamos a hacer la implementación sobre el Arduino, debemos tener en cuenta que las operaciones, por ejemplo, las vamos a hacer punto a punto. Aquí las operaciones están vectoriales. Entonces tenemos que cambiar nuestra implementación a una implementación punto a punto del sistema, de tal forma que podamos hacer los cálculos de cada una de las ecuaciones. Entonces, por ejemplo, para el sistema del algoritmo de proyección, tendríamos el sistema de orden 2. Para el, dos ecuaciones. En el de orden 2 tendríamos el sistema de 4 ecuaciones. Yo creo que sí. Vamos a volverlo a correr. Entonces aquí voy a arrancar en 0. Este es mi valor inicial, que sería 0. Vamos a irle acá a clear chart. El valor inicial que tengo es 0. Le voy a poner, por ejemplo, 0.5. Los valores que se ven ahí son el y el y estimado. El que está en azul sería el y. El que está en rojo sería el y estimado. Voy a darle acá, por ejemplo, 0.8. Miren que ahí se alcanza a ver una pequeña diferencia. Cuando le di el cambio a 0.8, se vio la diferencia. Voy a darle acá otra vez 0.3. Miren que ahí en el cambio se nota una diferencia. Sin embargo, las salidas, que sería el y el y estimado, se están aproximando. O sea que el sistema está haciendo, por lo menos en la parte de identificación, está haciendo su tarea, que es seguir los parámetros. Pongámosle acá, por ejemplo, 1. Entonces hay un cambio, pero aquí las dos señales van siguiendo el mismo valor. Voy a darle acá 0. Y démosle acá stop. Es bueno que tengan acá en cuenta, así, este sería el y de k, este es el que va arriba, o sea el medido, y este que estamos haciendo acá es el y estimado de k. Pero aquí se nota, por ejemplo, que cuando hay un cambio de referencia, aparece un error en la estimación. O sea que los parámetros todavía no los está siguiendo bien. Cuando yo tenga estimados bien los parámetros, esta variación no debe aparecer para cambios de referencia. Yo puedo graficar también aquí, por ejemplo, el U de k. El U de k, entonces para graficar el U de k, únicamente aumento aquí la variable. Este sería el U de k. Los valores de teta son, por ejemplo, A1, que sería la primera posición. Teta de k en la posición 1. Negativo. Y el otro parámetro sería el B0, que sería el teta
de K en la posición 2. Entonces, por ejemplo, si yo quiero graficar los valores de salida, yo puedo dar también acá A1, B0, que esos serían los dos valores de salida. Puedo utilizar esta misma función, duplico la gráfica y vamos a graficar la evolución de los parámetros. Lo que esperamos del algoritmo de proyección es que los parámetros se queden constantes. Entonces, por ejemplo, aquí, estos son los valores de los parámetros medidos, estimados. Bueno, y aquí entonces vamos a tener únicamente dos. El primero sería A1 y el segundo sería B0. Esos son los valores de los parámetros. Vamos a correr acá de nuevo el programa. Listo, entonces le doy acá la señal 0.2. El que está en verde es la entrada. Y aquí van las dos. Esta fue la evolución de los dos parámetros. El B0 es el que está en rojo. Y el A1 es el que está en azul. Entonces le doy acá, por ejemplo, 0.5. 0.8. 1. 0.2. Los parámetros que están en rojo y azul, si el sistema está estimando bien, se deberían quedar quietos. Pero se están moviendo. Quiere decir que el sistema, aunque está siguiendo la salida, en realidad no está captando completamente la dinámica, porque los parámetros, cada que yo hago un cambio de referencia, los parámetros varían. Pero pues el sistema está aproximando. Y si yo no hago cambios de referencia, los parámetros se quedan quietos. Pero si hago un cambio de referencia, aquí aparece la variación de parámetros. Miremos qué ocurre, por ejemplo, si identificamos el sistema de orden 2. Entonces, de orden 2, los parámetros serían, en el phi, YK1, YK2, UK1, UK2. El vector θ tendría 4 parámetros y el θ en 0 lo estaría inicializando con 4 ceros. Y los parámetros de salida ya serían A1, A2, B0, que sería el θ en 3, y B1, que sería el θ en 4. Son las 4 posiciones. Entonces aquí tengo que agrego otros 2. Ya tengo el A1 y el B0, entonces agregué 2 nuevos que serían el A2 y el B1. Entonces aquí agrego otros 2. A2 y B1. Miren que lo único que cambié acá fue el phi. Las ecuaciones que aparecen en la línea 2 y 3, que son el algoritmo de identificación, no cambian. Solo cambian los tamaños de los vectores. Entonces aquí, por ejemplo, ya sé que tengo 2 más. Ya sé que tengo A2 y B1. Serían 4 parámetros. Démosle acá clear chart. Vamos a arrancar de nuevo desde 0. Y arranquemos acá en 0. Entonces miren que ahora me van a aparecer acá en los valores de θ 4 elementos. Hago un cambio de referencia.
Noten qué está pasando. Por ejemplo, aquí con los parámetros estoy haciendo cambios de referencia y ya las variaciones no son tan grandes en cada uno de los modelos del sistema. Entonces, por ejemplo, estoy logrando tener un modelo de identificación un poco mejor. Por ejemplo, estos... A ver. Bueno, aquí quiero que noten esto que pasó acá. Aquí llegué a la zona muerta. La zona muerta que yo tengo es mi saturación en cero porque el sistema dinámico puede leer valores por debajo de 0. Pero el Arduino no. Entonces se saturó el sensor, como si hubiera llegado a un tope. En este momento, ¿qué pasó con los parámetros? Que ya estaban casi constantes. Cambiaron completamente. ¿Por qué? Porque el sistema trata de aproximar esta no linealidad. Y por eso es que para la parte de identificación fuera de línea, les dije que era muy importante lograr que el sistema trabajara en una zona donde era lineal, es decir, sin tocar, por ejemplo, las zonas muertas, sin llegar a los topes o sin llegar a unas zonas donde, por ejemplo, cambie la señal de control, pero el sistema no cambia. Entonces aquí arrancamos de nuevo. Entonces aquí tenemos que hacer variación. Yo simplemente estoy cambiando la señal de entrada y mirando cómo responde el sistema. De acuerdo a eso, obtengo los valores de los parámetros. Entonces eso es lo que hace el algoritmo de identificación. Y si ustedes miran, por ejemplo, aquí desde el punto de aproximación, el valor de variación, no sé si se alcanza a ver acá, noten este cambio para un cambio de referencia y noten que acá, por ejemplo, en los diferentes cambios de referencia ya los valores que aparecen son más pequeños. Entonces cuando tenemos un cambio de referencia ya el sistema está identificando mejor, no aparecen esas variaciones. Cuando tenemos zonas muertas, entonces de nuevo aparecen variaciones en el sistema. Pero los parámetros deben ir tendiendo a un valor constante. Vamos a hacer, por ejemplo, el de orden 3. Entonces, en el de orden 3, el número de parámetros que tengo que identificar ya serían 6. Y aquí organizo simplemente YK-1, YK-2, YK3, UDK-1, UDK2, UDK3. Los parámetros que voy a leer, entonces me aparece uno nuevo que sería el A3, que sería menos teta en la posición 3, el B0 sería en la posición 4, el B1 en la 5 y el B2 sería el teta en la posición 6. Y aquí tengo dos parámetros nuevos, que sería el A3 y el B2. A3 y B2. Y aquí voy a ver dos más.
Entonces le damos otra vez correr y aquí ya vamos a identificar 6 parámetros. Por ejemplo, aquí este cambio abrupto en los parámetros, este que hubo acá, fue porque toqué la zona muerta. No sé si se alcanza a notar, pongámosle acá 200, 500. En lazo abierto es muy difícil. Pero por ejemplo, yo acá lo puedo lograr con cambios en la señal de control, por ejemplo. Que no me la dejen bajar de 0. Entonces, por ejemplo, si estoy acá entre punto 3 y en 1, creo que no pasa nada. No alcanza a bajar a 0, ¿sí? Aquí ya estoy identificando 6 parámetros, que sería el sistema de orden 3. Simplemente estoy generando datos. En cada instante de tiempo estoy encontrando una función de transferencia, que es la función de transferencia del sistema. Y aquí se ve que estamos aproximando la señal. Y el efecto, por ejemplo, en los parámetros es que quedan constantes. O sea, cuando estoy haciendo el proceso de identificación, los parámetros quedan constantes. Entonces aquí estaría identificando 6, que serían A1, B0, A2, B1, A3, B2. Voy a colocar este, por ejemplo, como indicador y voy a generar los datos de forma automática por un número aleatorio. Entonces aquí, por ejemplo, el proceso ya lo estaría haciendo, el proceso de identificación, que sería cambiar la señal de referencia. En este caso ya lo estaría haciendo de forma automática. El valor de la señal de referencia la estoy cambiando en cada muestra, simplemente generando una señal de referencia. Noten que los valores que aparecen en rojo es el sistema tratando de seguir la referencia. A medida que identifique mejor el sistema, la diferencia entre el que está en rojo y en azul se debe hacer más pequeña y los parámetros deben tender a un valor constante. Noten que aquí al principio está más grande. A medida que avanza se debe hacer más pequeña porque los parámetros ya van identificando mejor. Pero pues ahí ya estoy haciendo el proceso de forma automática, cambiando la señal de control, en este caso por ejemplo entre 0 y 1, para que pueda hacer el proceso de identificación. Aquí estoy haciendo el proceso de identificación en lazo abierto, o sea, sin el controlador. La idea es que para la siguiente etapa, que es el diseño de controladores adaptativos, esto se haga al mismo tiempo con el controlador. Entonces van las dos tareas iguales. Yo creo que acá se alcanza a notar bien que al principio hay mayor error, la parte que está en rojo, y aquí por ejemplo ya el sistema ha identificado mejor, ya se ven más
Sí, se ven más superpuestas las dos. Casi que no hay cambios entre una y otra. Mientras que al comienzo sí se notaba mucho error. O sea que ahí el sistema ya está identificando mejor los datos. Pero mi señal de control es esta que está aquí en verde, que simplemente son números aleatorios. Eso cambia mucho. Estos parámetros deben tender a valores constantes. Entonces, si los miramos acá, esos serían los parámetros del sistema. Voy a volverlo a correr. Si yo arranco de 0, el proceso vuelve y hace lo mismo. Arranco mis parámetros desde 0 y a partir de ahí tengo la variación del sistema. Entonces, al principio debo tener mayor variación y a medida que avance los parámetros van a tender a un mejor valor. Pero ahí estaría haciendo la identificación, generando la señal de control de forma automática. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Entonces este es el proceso que ya sería para el segundo examen, que es la parte de identificación en línea. Esto es lo que tendrían que hacer ustedes con la planta en la segunda parte. Para el primero, lo único que tienen que hacer son los algoritmos de identificación fuera de línea, que fueron los que vimos la semana pasada, para la identificación de la planta. Y esta parte de identificación en línea va, pero en la evaluación escrita.